Buenas tardes, compañeros y compañeras. A priori podría parecer que el discurso que tiene el compañero de Izquierda Unida y mi discurso como comunista va a ser parecido, pero nada más lejos de la realidad. Y bueno, intentaré hacer hincapié en eso, en las diferencias de fondo que hay en ambos discursos, ¿no? La huelga del 9 de mayo, la 11, son solo un paso dentro de un proceso de privatización que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay un progresivo y acelerado desmantelamiento del sistema educativo tal como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Desde el cierre y privatización de guarderías, el reparto de la educación primaria y secundaria a través de concesiones a empresas, los distintos aspectos de la LOMCE, la precarización de la formación profesional y la puesta al servicio de forma clara de las empresas privadas, la elitización y privatización de las universidades públicas, todo ello acompañado por un contundente hachazo a derechos laborales, salarios de los trabajadores y trabajadoras de estos centros de estudio. Este proceso de privatización y desmantelamiento del sistema educativo tal como lo conocemos ahora viene desde lejos. La LOMCE es solamente una política concreta más dentro de esta tendencia de privatización de la educación, que tiene como medidas legislativas la LOU, la LOE, el Plan Bolonia, la Universidad Estrategia 2015 y la LOMCE, que es la última ley más importante, ¿no?, de este proceso de privatización. Los comunistas no planteamos el proceso de privatización en términos ideológicos o en términos de izquierda o derecha, no planteamos el proceso de privatización en términos de eficiencia de lo público, de mayor rentabilidad de lo privado, ni siquiera en términos éticos, sino vemos el proceso de privatización como una necesidad del propio sistema capitalista. No es una tendencia que se va a dar en todo sistema capitalista. No podemos concebir una educación al margen de las relaciones de producción, al margen del sistema económico vigente en una sociedad. No podemos no podemos creer que es posible que exista un sistema educativo con unos valores, unos principios ajenos a los valores y principios del sistema capitalista. Por ello, todo sistema educativo en el capitalismo va a tender a ser un arma para las empresas privadas, a ser un arma ideológica que reproduzca los principios y valores del sistema capitalista, como competitividad, dar mano de obra esclava para las empresas y, bueno, estos valores. Como comentaba, el proceso de privatización se da de hace tiempo y responde a los intereses objetivos de la clase dominante en el sistema capitalista. Hasta hace poco, existía un sistema educativo, el sistema educativo del estado del bienestar, era un sistema educativo concreto, que es cierto que sí que mantenía cierta distancia con esos valores del sistema capitalista, sí que mantenía una relativa democracia en los centros, sí que mantenía la gratuidad de las enseñanzas medias, cierta gratuidad en algunas guarderías, por ejemplo. Perdón. Para que se oiga mejor. Vale. Precios subvencionados, por ejemplo, en la universidad, es decir, que sí que mantenía cierta distancia respecto al sistema económico. Pero hay que ver que este estado del bienestar fue construido a raíz de la lucha obrera y popular de los años 70, de los años 80, a raíz de la influencia ideológica de los países comunistas que tenían una educación, un sistema educativo totalmente público, gratuito a todos los niveles, y esta influencia tanto de los países del bloque socialista como del movimiento obrero y popular en los países capitalistas permitieron que existiera este sistema educativo propio del estado del bienestar. Una vez ya no está el influjo de estos países socialistas, una vez ya no existe un movimiento obrero y popular fuerte que defienda la educación, una vez que estamos en plena crisis capitalista, es cuando el capitalismo intensifica esa tendencia a la privatización y a hacer suyo todo sector de la sociedad. Entonces, la privatización se ve en tres aspectos fundamentales. Por un lado, la privatización es necesaria para dar cualificación a la futura mano de obra explotada para las empresas. Hay que hacer una educación de tal manera que tenga unas características que posibiliten que el capital
que las empresas extraigan la mano de obra que necesitan. El capitalismo ya no necesita obreros tan cualificados, ya no necesita tanta mano de obra cualificada. Ahora existe un exceso de mano de obra cualificada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Por un lado, elitizar la universidad pública y por otro lado, que es otro aspecto del mismo proceso, por un lado se elitiza y por otro lado se segrega a los centros educativos y a los estudiantes de extracción obrera y popular. Bueno, esto se ve en la LOMCE, ¿no? Como ha explicado el compañero. Hay una mayor cada vez dificultad para acceder a la universidad superior, a la educación superior, mediante reválidas que dificultan que se acceda cada vez a niveles mayores, mediante el aumento de tasas, mediante la disminución de becas, etc. Son todos aquellos mecanismos para impedir que cada vez accedan más estudiantes a la universidad. Más estudiantes de extracción obrera y popular, porque aquellos estudiantes que no son de extracción obrera y popular podrán ir a universidades privadas o no tendrán ningún problema en pagar las tasas de las universidades públicas. Bueno, es bastante sangrante en este sentido el FP dual. Quien no sepa qué es un FP que las empresas subvencionan el precio a cambio de que el 70% de las horas lectivas que se dan en el FP se hagan en empresas, sean prácticas en empresas. Por supuesto, prácticas totalmente gratuitas. Es una forma más de cómo un sector de la educación se pone al servicio de esta empresa privada, al servicio del capital, y cada vez se segrega, ¿no?, a estudiantes a que englosen las filas de los trabajadores no cualificados. Bueno, mediante los recortes, pues igualmente la LOMCE establece un sistema de rankings, ¿no?, en base a las notas académicas, y establece distintas financiaciones, distintos proyectos para un instituto u otro en función del ranking que ocupen, ¿no? Entonces, aquellos institutos que tengan mejores notas, mejores estudiantes, obtendrán mayor financiamiento, y aquellos institutos que tengan menor nota obtendrán menor financiamiento. Entonces, se está produciendo, se está segregando aquellos institutos donde van alumnos de extracción obrera y popular, tendrán menor financiamiento como consecuencia de tener menos notas, y se producirá una espiral, porque ante menor financiación habrá menos seguimiento particular de los alumnos y se tenderá a, bueno, cada vez a unas peores calificaciones de estos institutos segregados. Y bueno, finalmente, pues evidentemente, ¿no?, todas estas medidas se ve que se intenta arrastrar a los hijos del pueblo y a los hijos de la clase obrera a vender su fuerza de trabajo a cada vez menos cualificados y cada vez a un precio menor. Disculpa. Otra tarea de este proceso de privatización que es clave es que la educación es una herramienta ideológica para todo sistema. Siempre ha sido una herramienta ideológica para reproducir los valores y principios de un sistema, tanto en asignaturas concretas como educación para la ciudadanía o educación cívica y constitucional. La reproducción de la ideología se ve a todos los niveles, tanto en, bueno, sobre todo en asignaturas como historia, economía, ética, etc. Los valores y principios sobre los que se asienta el sistema capitalista, tales como la competitividad, el individualismo, se empiezan a reproducir. Esto se agrava, por ejemplo, con la LOMCE, estableciendo pruebas de contenido para las reválidas. Cada profesor está obligado a dar la materia que sale en esas reválidas, en esas pruebas de contenido. Entonces, está obligado a dar la materia que el sistema, que el gobierno le está imponiendo. No puede dar su opinión, no puede dar otra materia distinta que él crea conveniente, sino que debe ceñirse a este contenido, a estas ideas. Y bueno, continúa la religión en los institutos públicos, se permite y se subvenciona los institutos que mantienen
división de alumnos por sexos, etc. Son todas medidas que reproducen y amplían la función de la universidad y de las enseñanzas medias como herramienta ideológica para reproducir los valores y principios del sistema capitalista. Además, un proceso de mercantilización claro, ¿no? La educación se torna un nuevo sector del que extraer ganancia. Antes era un sector parcialmente vetado, ¿no? Porque era público, sobre todo las enseñanzas medias, pero en plena crisis capitalista cada vez el capital necesita nuevos sectores del que extraer la ganancia que ya no tiene por culpa de la crisis. Estamos viendo en sanidad con las privatizaciones, estamos viendo en educación con las privatizaciones. Esos sectores que antes estaban parcialmente vetados, ahora las empresas pueden participar en ellos a través de distintas formas.